les bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de compartir mi cuaderno espiritual. Esta semana estaremos aprendiendo de lo que debemos hacer cuando pecamos. La semana pasada aprendimos que lo que debemos hacer es mostrar verdadero arrepentimiento. Esta semana estaremos aprendiendo acerca de que debemos también confesar nuestro pecado. ¿Qué significa confesar nuestro pecado? Pues es lo que vamos a estar aprendiendo durante esta semana. En Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pablo les había estado diciendo algunas cosas muy duras a los judíos en esta carta. A ellos les resultaba desagradable oír esto y aún más reconocerlo. Todo el pasaje de Romanos capítulo 9 al 11 es una condenación de la actitud religiosa de los judíos. Sin embargo, desde el principio hasta el fin no hay ira, sino un deseo ardiente, deseo de que los judíos se salven. Si vamos a llevar a Cristo a otras personas, esa también debe ser nuestra actitud. Un gran predicador dijo que debíamos suplicar a las almas. Eso es también lo que decía Pablo en 2 Corintios 5:20. Jesús también lloró por Jerusalén. Una manera de predicar que pretende aterrar al pecador con palabras airadas de condenación. Pero Pablo decía la verdad en amor. Pablo estaba totalmente dispuesto a admitir que los judíos tenían celo de Dios, pero ese celo estaba mal orientado. La religión judía estaba basada en la obediencia meticulosa de la ley. Y esto no era nada fácil. En muchas ocasiones llevaría a graves inconvenientes y haría la vida muy incómoda. Por ejemplo, tomemos la ley del sábado. Se establecía exactamente la distancia que se debería caminar. Se prohibía llevar una carga superior al peso de 2 higos secos. Se prohibía cocinar en sábado. Se fijaban los medios para evitar que un enfermo se pusiera peor, pero se prohibía curarle. Todavía hoy en día muchos judíos ortodoxos estrictos no encienden ni apagan la luz en sábado. Algunas familias judías acomodadas emplean a criados gentiles para que hagan las cosas imprescindibles de los sábados. Esto es algo que nos debe mover no a la risa, sino a la admiración. La vida bajo la ley no era fácil. Nadie se sometería a menos que lo tomara realmente en serio. Los judíos eran y son celosos. Pablo no tenía la dificultad en reconocérselos, pero les advertía que aplicaban mal su celo. Es importante, hermanos, porque los judíos estaban convencidos de que adquirían crédito con Dios mediante la obediencia de la ley. Todo era cuestión de la ley y el mérito. A esto Pablo les contesta que Cristo es el final de la ley, lo que quiere decir que es el final del legalismo. La relación entre Dios y el hombre ya no es la que existe entre un acreedor y un deudor, entre un asalariado y un patrón, o entre el juez y el acusado. Gracias a Jesucristo el hombre ya no está en la posición de tener que satisfacer la justicia divina, sino solamente en la posición de aceptar su amor. Ya no tiene que merecer el favor de Dios, solamente debe tomar la gracia y el amor y la misericordia que Dios le ofrece gratuitamente. ¿Por qué? Porque no fue nuestro esfuerzo lo que trajo a Cristo al mundo o le resucitó. No es el esfuerzo humano lo que nos reconcilia con Dios, sino lo que Dios ha hecho por nosotros. Y no tenemos más que aceptarlo y recibirlo. El versículo 9 es de mucha importancia porque contiene la base del cristianismo. Hay que confesar que Jesucristo es el Señor. Y la palabra para el Señor es kurios. Y es una palabra clave del cristianismo primitivo. Y su significado pasaba, digámoslo así, por 4 etapas. Era un tipo de respeto, como Señor en español o Sir en inglés. Era el título que se aplicaba también al emperador romano, pero también era el título de los 2 dioses griegos y romanos que se colocaba antes del nombre. Por ejemplo, Kurios Serapis. En la traducción al griego del Antiguo Testamento, Kurios es la traducción normal del nombre divino Yahvé o Jehová. Los primeros cristianos iban a la muerte con tal de no confesar que César era el Señor, porque ellos solo querían aplicar ese título a Jesucristo.
Cuando llamaban a Jesús el Señor, no solo le confesaban como el Señor supremo de la vida, le estaban poniendo por encima del emperador, por encima de los dioses griegos, como el Dios único y verdadero al que se le debía total obediencia y culto. Hay que creer que Jesucristo es el Señor, pero es el Señor resucitado. Es el Señor que ha resucitado, el Señor que es el vencedor, el Señor que es el triunfador, el Señor que ha logrado la victoria sobre todas las cosas. Hermanos, es importante que entendamos que si no confesamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, estamos totalmente perdidos. A menos que confieses a Jesucristo como el Señor y el Salvador, estás completamente perdido. Que el Señor te bendiga.